y una parte introductoria a la materia. Quizás vamos a establecer algunas formas de cómo vamos a trabajar esta mañana y quizás el resto de las mañanas. Cuando alguien quiera participar, pues desactive su micrófono y pregunta u opina. ¿Les parece? Para comenzar, creo que es de rigor siempre hacerles una pregunta, y siempre la hago cuando inicio el ciclo, y es que están de acuerdo en que siempre hagamos una reflexión al principio de las clases. Sí. ¿Sí? Hacemos la reflexión. Ok. Entonces, llegando a ese acuerdo, la agenda para este día es la siguiente. Veréis si les aparece. Sí, licenciada. Saludo y bienvenida. La reflexión. Los objetivos es compartir los lineamientos generales de la asignatura y del desarrollo del ciclo. Otro de los objetivos, inferir sobre el contenido de la asignatura, la parte introductoria de esta asignatura, información general del ciclo y normas de comportamiento. Para esta mañana les he traído una investigación que hice por los momentos que estamos viviendo. Sé que son momentos difíciles y que estar frente a esta pantalla para mí es como raro, porque les digo de que no es como que estemos viéndonos ahí frente a frente en una clase. Pues yo puedo notar en sus rostros si voy por buen rumbo o si no me he dado a comprender. Pero aquí con esta cosa pues es un poquito más complicado. Sin embargo, pues por las condiciones que estamos viviendo, pues habrá que hacerlo de esta manera. Entonces, en vista de que estamos viviendo un momento complicado, decirles que no es el único en la historia, sino que han habido momentos como estos en otras épocas. Y cómo ha actuado la gente. Por eso les traigo esta historia que eso está en la historia, de la peste antonina y la epidemia de Cipriano. Eso fue allá cuando Jesús apenas había sido crucificado, 165 años después de su muerte, y estaba el emperador Marco Aurelio. En ese momento se dio esta misteriosa epidemia que se llamó la peste antonina. Y en ese tiempo, una cuarta parte de la población fue diezmada durante 10 años. Eso duró esa epidemia, en donde se cree también que también Marco Aurelio perdió la vida, ¿verdad? Este emperador romano que mucho se dice de él. Dice que el emperador romano pues perdió la vida ya por el año 180 después de Cristo. Esa peste puso a prueba a dos grupos de personas, a los paganos y a los cristianos. Los cristianos apenas comenzaban en su fe, ¿verdad? Porque fue después de la muerte de Cristo. Y recuérdense que hubo un momento en que muchos tuvieron que irse a esconder porque eran perseguidos. Entonces estaban siendo probados en su fe. Y aparte de eso, pues sufriendo esta enfermedad. Pero Dionisio de Alejandría, que era un líder de la iglesia, escribió esto, miren. Desde el mismo inicio de la enfermedad, dice, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero haciéndolo siguieron encontrando difícil escapar. Eso era lo que hacían los paganos. Los paganos, ¿quiénes eran estas personas? Personas que creían en muchos dioses. A esas personas se les llamaba paganos. Y los cristianos eran monoteístas. Eso escribe Dionisio de Alejandría en cuanto a cuál era la actitud de las personas ante la epidemia. Tirar a sus familiares y dejarlos ahí al abandono. Y por otro lado, estaban los cristianos que hacían algo completamente opuesto. Estos no huyeron, sino que lo que hicieron fue
quedarse a sufrir y atender a los enfermos. En tal razón, Cipriano de Cartago escribe, los que están bien cuidan a los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia los esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo, dice, a no tener miedo a la muerte. Y pues curiosamente, nosotros conocemos ese nombre Galeno. A los médicos les llamamos galenos, en honor a un médico de ese tiempo que era Galeno. Y Galeno es uno de los que se fue hacia una casita que tenía allá por Asia Menor, dice la historia, y él mejor huyó de la pandemia. En vez de quedarse como médico a atender, mejor se fue. Una vez extinguida esa pandemia, la pandemia antonina, apenas un siglo después de la muerte, regresa una nueva pandemia. Esta plaga se llamó la epidemia de Cipriano, y eso fue en honor a este señor Cipriano, porque él la catalogó como apocalipsis biológico. Se estima que tan solo en la ciudad de Alejandría falleció el 60% de la población. No había casa en la que no hubiese fallecido alguno de sus miembros. Desde Egipto, la pandemia se extendió por el norte de África y llegó hasta la capital del imperio. Se cree que su punto más álgido de la plaga llegó a causar 5,000 muertes diarias solamente en Roma. A razón de esta segunda epidemia, Dionisio de Alejandría escribe, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás, sin temer al peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, atendieron a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Lo mejor de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo algo similar al martirio. A ver qué opinión les merece esa reflexión. Para concluir, algunos han descrito al cristianismo como el creador del estado de bienestar, porque en ese tiempo en Roma se carecía de un servicio de asistencia social a las personas. Ahí, si ustedes se recuerdan, cuando hemos visto derecho romano, nos hemos dado cuenta que había una distinción en cuanto a las clases. Era bien definido quienes estaban en una clase de los patricios, ¿verdad? Porque eran solo dos clases, patricios y plebeyos. Y los patricios eran las personas pues que estaban en un estatus social muy aventajado. Por lo tanto, asistencia social en ese tiempo no había. Y parece que por ahí viene el inicio del estado de bienestar, que ahora nosotros hablamos del bien común. A ver, abran sus micrófonos para que opinen. ¿Qué opinión les merece? ¿Cómo estamos nosotros frente a esta situación que estamos viviendo en comparación a lo que estaba haciendo allá en Roma? Hola, Tierra llamando a Marte. ¿No hay opiniones al respecto? ¿O me dejaron sola? Buenos días, licenciada. Hola, señorita Maricruz. ¿No me equivoco? No, Carla. Carla, sí, me equivoqué. A ver. Pues
una opinión que me merece esto que leímos muy importante, como por décadas nos ha venido afectando mucho en pandemias, así como ahora nos lo está haciendo. Entonces, tenemos que ver ahí cómo la vida nos cambia cada década y va cambiando y va cambiando. No estamos en lo mismo como empezamos, sino que como cada pandemia nos cambia algo de la vida. Así es. Pero debemos tener aprendizaje de esto. ¿Qué aprendemos? Una de las partes más fundamentales que aprendemos en nuestra vida es tener empatía con los demás, ser solidarios con las personas que nos necesitan. Y creo que en parte es importante eso, ¿verdad? Aprender a amar a las personas. Fíjense de que, por ejemplo, en la India, los enfermos no los dejan solos para que mueran. Y nosotros en esta situación se está abandonando a las personas. Por ejemplo, las personas que mueren en sus casas, se les asigna un espacio en un cuarto y ahí creo que a la puerta se le lleva la comida, desahuciado prácticamente, porque tenemos miedo al contagio. Yo realmente no tengo ninguna experiencia directa, ¿verdad? Gracias a Dios, pero no sé cómo voy a actuar quizás ante una experiencia directa, ¿verdad? Pero es algo bien importante, es cambiar la actitud en cuanto a ser amorosos, a ser más humanos, que la pandemia no nos quite la parte de humanidad que tenemos, ¿verdad? Nuestra sociedad, perdón, ha sido golpeada con tanto flagelo, guerras, después tuvimos problemas de maras, ahora tenemos problemas de pandemia. O sea, pero que no se nos quite esa parte humana que nos ha caracterizado siempre como salvadoreños. Creo que deberíamos de actuar de diferente manera, pero ese es mi punto de vista, ¿verdad? Gracias, señorita Michelle. ¿Sí, verdad? Carla, licenciada. Carla Carla, Escalante. perdón. Carla. A ver, ¿alguien más tiene una opinión? Buenos días, licenciada y compañeros. Buenos días, Natanael. Bienvenido a este equipo. Muchísimas gracias. La verdad que la situación que se vive actualmente es una situación que quizás ya se ha vivido en otras oportunidades a nivel global, pero lastimosamente, como decía por ahí, a nosotros nos tocó vivir esto. La verdad que es algo difícil porque cuando nos vamos a la parte humanitaria, pues vemos personas que la verdad la están pasando mal, independientemente tengan dinero o no tengan dinero, la están pasando mal y esto nos lleva a una conclusión y es a tener un poco más de valor sobre lo que nosotros somos, sobre nuestra familia, sobre las demás personas, ¿verdad? Porque muy bien Jesús lo dijo en su ocasión de que uno de los principales mandamientos era amar al prójimo y creo que esta situación viene a llevar y a concluir muy bien sobre amar al prójimo, ya que necesitamos ayudarnos, porque si nosotros no nos ayudamos ahora, creo que nunca nos vamos a ayudar, ¿verdad? Y si no cambiamos ahora nuestra mentalidad, creo que tampoco lo vamos a hacer nunca. Y creo que lo que pasó hace años ha vuelto a pasar y creo que hay de hacer un poco de conciencia para poder hacer las cosas de una mejor manera. Ok, gracias, totalmente de acuerdo. Ojalá que nos pueda transformar esta situación. Muy bien, escuchamos dos opiniones, continuamos. Dicen que esta plataforma solo le da 40 minutos a uno y luego creo que se cierra y voy a volver a abrir y le voy a volver a mandar la invitación en el grupo para que volvamos a entrar, para culminar con el tiempo, ¿les parece? Muy bien, ¿qué programa vamos a desarrollar? Vamos a trabajar con derecho agrario, les decía yo, y lo que les voy a presentar ahora es todas las temáticas y la planificación de la asignatura. Pero antes hay que ver alguna información de cómo vamos a trabajar. En cuanto a eso, ven ahí la diapositiva, háblame alguien
micrófono y me dice si vamos bien con las diapositivas. Sí, perfecto. Ok, gracias, Jonathan. Muy bien, siempre vamos con los criterios de evaluación, que es conceptual, procedimental y actitudinal. En cuanto a lo conceptual, es todo el aprendizaje que debemos de memorizar, diría yo, ¿verdad? Conceptos y definiciones en cuanto al derecho agrario, la normativa, donde encontramos una u otras disposiciones legales. Procedimental, pues cómo actuamos nosotros ante alguna situación, cómo estamos haciendo las cosas, y eso lo vemos más que todo en los laboratorios, la parte procedimental. Y la parte actitudinal es muy complicado ahorita evaluar la parte actitudinal por el hecho de que estamos bastante lejos. Sin embargo, en cuanto a la actitudinal, habría que ver la parte de la responsabilidad, es parte de lo actitudinal. Estar pendiente de la clase, de los trabajos. Entonces, quizás por ahí vamos a enfocar la parte actitudinal. Los laboratorios yo he puesto que van a ser individuales, pero ahí quiero pedir la opinión de cada uno de ustedes porque me dice que me estoy quedando sin tiempo. Quizás ya me van a votar esa cosa. Sí, así mismo me salió. Estamos ahí trabajando con laboratorios individuales. Esa es mi propuesta, pero voy a escuchar opiniones. Y luego los parciales, que ya sabemos que ahora pues son individuales, ¿verdad? Ahí solo el que tenga habilidades para ir a buscar inmediatamente alguna copia, pero a veces quizás puede ser difícil por el hecho de que son con tiempo quizás muy complicado y además a veces el acceso a internet es muy difícil. Sin embargo, pues ahí vamos con parciales individuales. Lo que les traigo yo, por eso digo que debe ser laboratorio individual, es la elaboración de un huerto casero y van a presentar un informe de su seguimiento en ese laboratorio individual. Esa es mi idea para elaborar esta evaluación y tiene dos objetivos el elaborar un huerto casero. Uno de los objetivos es crear la conciencia del amor hacia la naturaleza, del amor hacia nuestra madre patria, de nuestra madre tierra, y poder establecer ese vínculo que lo hemos perdido. Y lo siguiente es que si antes hablábamos de crisis alimentaria, aquí tengo a Becky con nosotros, que hemos venido hablando de la crisis alimentaria. Creo que la crisis alimentaria se va a profundizar en estos momentos, tanto por la situación del clima, como también por esta pobreza en la que va a quedar la gente. Y además que nos viene otra situación y es el hecho de esa plaga de la langosta, ¿verdad? Que ya están poniendo ahí las antenitas como paraditas en el sentido de qué vamos a hacer con esa plaga, que esa plaga devora cultivos en una sola noche. Es una plaga muy devoradora. Entonces, en ese sentido, yo les he propuesto que hagamos la elaboración de un huerto casero. Escucho opiniones. A ver, abran sus micrófonos. ¿Qué opinan? Me parece bien, licenciada. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí. Muy bien. Diego dice que sí. A ver, ¿quién más dice que sí? Por mí sí está bien, licenciada, solo que me quedan un poquito de dudas de cómo se va a llevar o cómo se va a presentar el informe, qué va a llevar el informe acerca del huerto. Pues allí voy a establecer yo los criterios de evaluación de cómo lo vamos a ir haciendo. Se me ocurría a mí que sembremos cosas que son básicas en nuestra casa. Siempre andamos con el cilantro, el apio, el chile verde, ¿verdad? El chile verde y alguna otra cosita que a ustedes les llame la atención. Y Rábanos también. rábano, el rábano tiene una ventaja que se da
se da en un lapso de un mes. Entonces eso es rapidita la cosecha del rábano. Y fíjense que el rábano es tan importante, o sea, todos los productos de la naturaleza sabemos que son tan importantes para la alimentación del ser humano. Y el rábano, cuando las personas que padecen de reflujo, se come un rabanito y eso hace que se nivele el pH del estómago y les asegura un mejor descanso en el caso de las personas que ya en la noche les agarra como esas agruras y todo eso. Es porque ahí hay un problemita en cuanto a su sistema del estómago y el esófago, algo por ahí anda el problemita, y el rábano es bueno. O sea, todo lo que vayamos a sembrar es buenísimo, ¿verdad? Comer 10 o 15 hojitas de cilantro todas las mañanas le ayuda enormemente. Entonces es importante que vayamos teniendo eso, conocer las plantas y saber lo importante que son y tenerlas nosotros en nuestras propias casas, ¿verdad? Porque ante esta situación, yo pensaba ayer en un cierre total de la economía. Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? O sea, para comprar el gas, para comprar, si se dicen cierre total, que cierren hasta gasolineras, es bien complicado. Pero si lo tenemos todo en casa, nos volvemos autosuficientes y eso es lo importante. Así es que, en opinión de Diego y de Natanael, solo son dos, pero vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a presentar? Con fotos. Ustedes van a ir presentando un informe, una bitácora. En esa bitácora van a ir escribiendo cómo va el crecimiento de estas plantas, cómo lo van cuidando, los nutrientes que le van poniendo y todo eso, y cómo esto va funcionando. Y esa bitácora sería al final la presentación de su informe final ya para el tercer laboratorio, que ya vamos a estar quizás hasta comiendo estos productos. El rábano quizás antes, ¿verdad? Porque rábano un mes y ya tenemos rábano. Muy bien. El calendario de las actividades, mientras no me saca esta plataforma, tenemos ahí inicio de clases el 20 de julio, es este día que estamos dando por inaugurado esta actividad y vamos a ir hasta allá al 7 de diciembre con el parcial. Vamos a finalizar el 7 de diciembre. El primer laboratorio lo vamos a tener el 17 de agosto, que sería la presentación del avance de esa bitácora. El primer parcial lo tenemos el 7 de septiembre. El segundo laboratorio el 28 de septiembre. El segundo parcial el 19 de octubre. El tercer laboratorio el 9 de noviembre. Y el tercer parcial el 7 de diciembre. El 7 de diciembre es lunes, esa semana es de parciales, y luego tenemos la siguiente semana que es la semana de los diferidos, que espero que ninguno de nosotros pues nos vayamos a diferido. Licenciada, Diga. una pregunta. Entonces, de los laboratorios, como lo hace de forma individual, entonces lo que tengo entendido es que de la elaboración del huerto tenemos que hacer una información por cada parte, ¿o cómo lo sería? Es un informe que van a hacer y vamos a utilizar la bitácora. La bitácora es una herramienta que es a diario, usted va anotando los avances y lo que va haciendo con su proyecto. Ya. ¿Sí? Marcelo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bienvenido Marcelo a esta clase. Gracias, licenciada. Un gusto volver a estar con usted. Gracias, igual. A ver, la inscripción ordinaria la tenemos hasta el 31 de julio. Si alguien no se ha inscrito, pues ahí tiene hasta el 31 de julio para inscribirse. La extraordinaria es del 1 al 15 de agosto, ¿verdad? Y ya saben ustedes que el extraordinario es un paguito de una multa por no tener dinero al 31. Y luego tenemos el retiro de asignatura el 22 de septiembre. Siempre les explico el retiro de asignatura, que es bien importante que lo hagan. Si tienen alguna dificultad, que espero que no la tengamos, de aquí al 21 de septiembre, pues primero comentar, pues pienso yo, porque nos podemos ayudar unos con otros. Y si en caso no pudiéramos solventar esa situación, pues podríamos
o sea, la idea es que usted retire la asignatura si no la va a poder cursar. ¿Por qué? Porque si no la retira, esta asignatura le aparece a usted como aplazada. Entonces sería feo, ¿verdad? Porque yo les digo en el caso de que esta la aplaza no porque la aplazó directamente, sino porque tuvo que retirarse y no hizo este proceso de retiro de asignatura. Y luego viene y la siguiente vez la materia cuando la vuelva a cursar la deja, ya solo le queda un otro intento, el tercer intento. Y acuérdense ustedes que a los 3 intentos ya no puede seguir con la carrera, tiene que optar por otra carrera. Entonces, pero yo les insisto, si se van a retirar, hagan ese procedimiento de retiro de asignatura, ¿verdad? Porque eso les afecta más tarde. Y insistir también en que su CUN vaya 7, intenten sacarse notas arriba del 8, 9 y 10, para que al final no tengan problema y pues vayan a dejar la materia, no dejarla, sino que al final cursarla nuevamente, ¿verdad? Por el hecho de no llevar un CUN alto. Así es que procuren sacar una buena nota para que no tengan problemas al final y los manden a regresar, los regresen a repetir alguna materia para alcanzar un CUN. Así es que ese es mi consejo nada más. Tenemos vacaciones de agosto, del 1 al 7 de agosto, y ambas fechas pues son inclusivas que vamos a estar de vacaciones. Muy bien, ¿tenemos alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna preguntita? Todo bien hasta el momento, licenciada. Por el momento no, licenciada. Ok, gracias entonces. Muy bien. Aquí normas de comportamiento, esas siempre las llevo al aula. Aquí he puesto asistir con puntualidad. Me parece que va a ser un poquito complicado la asistencia con puntualidad porque a veces las plataformas no abre, el internet es muy lento, pero en la medida de lo posible, pues es necesario que estemos aquí estos 2 días, ¿verdad? Lunes y martes de 8 a 9:45 supuestamente, aunque dependiendo cómo nos sirva esta plataforma. Respeto a las opiniones de los compañeros, siempre es importante que aprendamos a respetar la opinión. Yo no estoy de acuerdo con algo, pero bien, yo respeto esa opinión y así no nos metemos en conflicto, ¿verdad? Cada quien es dueño de su forma de pensar y de acuerdo a cómo piensa, cómo actúe, así va a tener sus bendiciones o lo contrario a eso, ¿verdad? Así que respetar las opiniones y respetarnos como seres humanos, siempre mostrando ese grado de humanidad. Esas son las 2 normas que traigo, pero pues escucho opiniones, a ver qué ustedes proponen al respecto. ¿Alguna otra norma que ustedes digan? No tienen otra norma de comportamiento. No. Ok, quedémonos con eso. Licenciada, Dígame, corazón. una que se puede agregar es que solo cuando sea necesario activar el micrófono, porque a veces lo dejan activo y se escucha la interrupción del otro compañero. Sí, yo creo que yo tengo aquí cómo desactivar esos micrófonos, ¿verdad? No ha habido necesidad ahorita porque todo ha sido como muy normal. Cuando sea necesario activar micrófono. Muy bien. Me parece correcto. A ver, ¿qué más? Le voy a suplicar en el chat, escriban sus nombres para la asistencia. Para después los tomo yo. ¿Solamente eso?
Muy bien. Tenemos acá ya qué es lo que vamos a tratar. La introducción a esta asignatura. Vamos con la primera unidad, que vamos a hablar un poquito de las generalidades y el ámbito de aplicación del derecho agrario. Son dos unidades en una sola, que son las que vamos a tratar en este primer periodo. Y en cuanto a ello, ¿cuál es el objetivo de la unidad? Comprender la importancia del derecho agrario y el compromiso que deben adquirir las instituciones que ejecutan las normas de esta rama del derecho. ¿Por qué comprender la importancia del derecho agrario? Saben que en nuestro país se le ha dado, diría yo que quizás no la importancia que merece la parte del agro, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La FAO, que es una organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, en sus informes muestra cómo los gobiernos a nivel mundial le dejaron de dar importancia a la agricultura y le dieron importancia a otras cosas, por ejemplo, a la industria. Entonces, eso hizo que los productos alimenticios se volvieran caros en algunas oportunidades. Nosotros decimos caros y al propio campesino pues realmente no se le paga su trabajo. Es bien complicado, les digo yo, cuando uno algo conoce del trabajo del campo, como un campesino va de sol a sol, puede decir desde las 5 de la mañana a sembrar. Imagínense ustedes en esa dificultad, un poquito nos asoleamos y estamos que no soportamos, y esta persona pasa todo el día en el sol para que cuando vamos a comprar el producto directamente a sus graneros, estemos pidiendo tanta rebaja. Yo creo que vienen terminando vendiendo sus productos a que 30, por decir algo, 30, 35 centavos la libra de frijol. Pero en cuanto la compramos nosotros en el súper, la estamos comprando en $1 o más quizás. En este momento no sé ni en cuánto vale la libra de frijol, debe estar cara. Pero ¿cuál es la ganancia que tiene ese agricultor? ¿Cómo hizo para llegar a tener esa producción? Fue a sacar un crédito al Banco de Fomento Agropecuario a intereses, dicen entre comillas, que son bajos, pero para el campesino son exorbitantes por la cantidad de producto. Estoy hablando del campesino promedio, no de aquel que tiene una cantidad de terreno suficiente, que no es campesino, ya es un empresario. No, pero el campesino, aquel que tiene un poquito de tierra. Entonces, no ha habido en nuestro país un compromiso con el agro. Entonces, esa es la idea del objetivo de la unidad, que las instituciones deberían de tener como un compromiso mayor en cuanto a normar el derecho. Tenemos una ley agraria que es más vieja que Matusalén quizás. O sea, no le damos la importancia. A nuestro gobierno no le han dado la importancia. Por eso tengo aquí ese objetivo, para que hagamos un poquito de análisis de esto. Vamos a hablar sobre las generalidades de la materia y vamos a expresar algunas definiciones de derecho agrario, que lo vamos a hacer entre ahora y mañana. Muy bien, les ponía que como requisito de esta materia es Derecho Administrativo 2. Todos hemos cursado Derecho Administrativo 2, entonces ya estamos aptos para llevar Derecho Agrario. Que, dicho sea de paso, creo que sale del pensum, del nuevo pensum que se comenzó el año pasado, o este año, la verdad no recuerdo ya, quizás el año pasado fue. Del pensum sacan Derecho Agrario, ¿verdad que sí? Creo que ya la nueva generación de abogados no va a llevar derecho agrario, sino que va a llevar solo derecho medioambiental. Y ahí, craso error desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque cuando uno da derecho medioambiental, se enfoca más en derecho medioambiental. Entonces, derecho agrario lo ve de paso. Entonces, como que en vez de darle más importancia, incluso desde las universidades, ahí le estamos dando
no le damos la importancia que esta asignatura merece. Tal es el caso que creo que ya va a ser quizás la última vez que yo imparta Derecho Agrario, por lo menos durante unos 5 años, ¿verdad? Después quizás va a volver, se recordarán ustedes que la van a volver a incluir porque pues es importante. Y más si se ahonda la crisis alimentaria, creo yo que sí se le va a volver a dar importancia al derecho agrario. En cuanto a qué vamos a ver en esta materia, la descripción de la materia es que vamos a ver el estudio de los principios generales más esenciales del derecho agrario, de sus elementos y algunas instituciones jurídicas que, entre comillas, deben velar por este derecho agrario. Y vamos a hacer una especial énfasis en la teoría de la reforma agraria, que esta reforma agraria ya tiene más de 30 años y todavía tiene algunos problemas que no se han resuelto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la reforma agraria. En general, el objetivo de la asignatura es analizar la normativa agraria, su incidencia a nivel socioeconómico en los recursos agrarios y en las relaciones de los sujetos agrarios. Porque ahí en la campiña salvadoreña hay sujetos agrarios. ¿No nos ha sacado a la plataforma o qué onda ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué está pasando? ¿No, verdad? Yo creo que no nos va a sacar quizás. No, licenciada, No, todavía. ¿Va que no? Yo pensando que No. ratito nos sacaba. a mí me pareció un mensaje que decía que ahora el tiempo era ilimitado. Ah, de veras, qué bendición. Qué bueno, entonces sí, estamos bien. A ver, ¿qué contiene la unidad número 1? Vamos a trabajar un poquito sobre, les decía yo que esa definición preliminar de derecho agrario. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la materia, que ya les he estado pues dando unos lineamientos básicos quizás de por qué debemos darle más importancia a esta materia. Ubicar la materia si esta es de derecho privado, de derecho público o es una rama del derecho social. Fíjense de que el derecho agrario, tal como derecho agrario, pues es nuevo. Han habido muchas leyes dispersas en cuanto a esto, pero la parte agraria es tan antiquísima, o sea, es tan adulta o es tan grande, es tan mayor como el mismo ser humano, porque desde los primeros tiempos las personas hemos necesitado alimentarnos. Y si ustedes se van un poquito a leer la historia, comenzamos a ver que allá en los primeros tiempos, cuando el ser humano no tenía como este desarrollo que tenemos nosotros ahorita, porque el desarrollo del ser humano en cuanto a su capacidad en su cerebro ha ido evolucionando. Su cerebro, antes aquel cerebro de primate, ¿verdad? Aquel cerebro más que todo quizás de mamífero, pues era un cazador. En los primeros tiempos el ser humano era un cazador y muchas de las cualidades que tenemos ahora es que las traemos ahí grabadas en nuestro cerebro por lo que hemos ido evolucionando. Entonces, en los primeros tiempos, el ser humano era un nómada, andaba de un lado hacia otro. Entonces, establecía algunos lugares donde alojarse de acuerdo a las inclemencias del tiempo y cómo se iba resguardando su vida. Entonces, andaba de cueva en cueva. Con el paso del tiempo, el ser humano se volvió un poquito sedentario y ya cuando se volvió sedentario, cuando ya estableció un solo lugar donde habitar o donde vivir, entonces fue que comenzó a sembrar. En algunos libros menciona, por ejemplo, hay un libro que se llama De animales a dioses, muy bonito, se los recomiendo. En ese libro menciona que se le atribuye a la mujer el comenzar a cultivar,
porque el hombre iba de cacería, iba a buscar los alimentos a largas distancias, y era la mujer la que se encargó en primer momento de sembrar, y fue viendo cómo iba sembrando algunas cosas y probando, ¿verdad? Probando que era lo comestible y que no se podía comer. Bueno, quizás algunos han de haber muerto en el proceso, ¿verdad? Comiendo cosas que podrían ser venenosas para el organismo. Entonces ahí comienza ya el hombre a quedarse en un solo lugar, ya con la producción de las semillas, de las cosas que sembraban. No así una agricultura, sino eran cosas que sembraban o semillas que sembraban, y veían que esas semillas daban un fruto y que ese fruto podría ser comestible. Con el paso del tiempo es que ya nos hemos pensado ya como la agricultura como una forma de vida, pero en los primeros momentos no, ¿verdad? Pero esto de sembrar y de tener los alimentos casi a la mano, entonces lo volvió al ser humano sedentario. Ya no anduvo de un lugar a otro nómada, sino que se estableció en pequeños lugares y ya fue creando otros sistemas, como los conocemos ahora, ¿verdad? El patriarcado, el matriarcado y todo eso, hasta obtener el Estado, que ya en otra materia pues se habrá hablado al respecto. Entonces, cuando hablamos nosotros de este derecho agrario, no es que haya nacido el derecho agrario como muy lejos en la historia, no, ha sido como más cerca, quedando todavía debiéndonos, voy a decir, porque les decía, no se le ha dado importancia, y esa falta de importancia que tiene, pues lo podríamos ver claramente en que nosotros nunca hemos tenido un tribunal agrario, no hemos tenido juzgados agrarios hasta esta fecha, y vamos a seguir igual, porque sí se han instruido o se han constituido ya tribunales medioambientales, ¿verdad? Tenemos creo que alrededor de 3, pero eso es tan reciente. Y el problema medioambiental es tan lejos, o sea, estamos hablando de que ya por 1972 es cuando se da la primera carta de protección a los derechos medioambientales. Tenemos más de 50 años, podríamos decir, 50 años. Y en nuestro país, hasta esta última década, es que se ha instruido un tribunal medioambiental. Entonces, derecho agrario está más lejos de que se le dé la importancia, mucho menos que se creen tribunales que van a proteger los derechos medioambientales y los derechos de los trabajadores del campo, que eso ya sería una rama del derecho laboral. Entonces, ahí estamos en pañales, diría yo. Entonces, el hecho de que nosotros hablamos de derecho agrario es porque hay unas normas que regulan el trabajo del campo, ¿verdad? Tenemos una ley agraria y tenemos algunas leyes de riego y avionamiento que regulan un poquito el agua. Tenemos por ejemplo, la ley básica de la reforma agraria. Entonces tenemos leyes dispersas en cuanto al derecho agrario, pero no así una institucionalidad de derecho agrario. Quizás como institucionalidad de derecho agrario podríamos hablar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y ahora últimamente, pues en los gobiernos del FMLN se le dio alguna importancia a la semilla mejorada, que algo, aunque la semilla mejorada, pues en su momento le voy a dar mi punto de vista. Muy bien. Siempre dentro de la misma unidad número 1 vamos a hablar sobre el ámbito de aplicación del derecho agrario, los aspectos históricos que lo justifican, ubicar al derecho agrario como un derecho regulador, como un instrumento regulador, como un instrumento de desarrollo, como rector de la política agraria, como un instrumento de liberación. El sector agropecuario, ¿qué es lo que constituye el sector agropecuario y cómo está en nuestro país clasificado? Vamos a hablar un poquito sobre los recursos naturales, la relación del derecho agrario con otras ramas del derecho,
Y ahí nos dan algunas ciencias que son coadyuvantes del derecho agrario con las cuales tiene relación. Yo intento, pues, no solamente quedarnos con estas, sino incluir otras ciencias, porque ahí nos aparece solo en el programa, que estoy trabajando solo con el programa, nos aparece la sociología rural, la planificación agropecuaria, la economía agropecuaria, ciencias sobre la divulgación y protección de recursos naturales renovables. Pero el derecho agrario debería ir más allá. O sea, las relaciones del derecho agrario también las podría tener con la estadística, ¿verdad? No solamente con la sociología rural, una psicología agraria, una psicología que vaya y trabaje la psique de la persona que se dedica a la agricultura. Tiene relación con la medicina, ¿por qué no? ¿Cuántas enfermedades salen de la práctica o del uso de pesticidas y de insecticidas? Solo allá en San Luis Talpa, por ejemplo, teníamos hasta antes de la pandemia una buena cantidad de personas con insuficiencia renal, producto de todos los pesticidas. Tiene relación entonces con la medicina y tiene relación con muchas más ciencias. Entonces, aquí se queda corto nuestro programa el decir con estas ciencias que son coadyuvantes, pero tiene que dársele más importancia con otras ciencias y relacionarse con otras ciencias. Entonces, ahí incluyo otras ciencias más en el desarrollo de esta asignatura. En cuanto a si nuestro derecho agrario es un instrumento regulador, debería ser un instrumento regulador, porque debería ser la pauta para crear normas que realmente protejan la vida en el campo, protejan esa cantidad de productos y la calidad de los productos, qué insecticidas, qué pesticidas, qué tipo de abonos vamos a utilizar en la práctica de la siembra de los cultivos. Si realmente esto que estemos utilizando sirva o perjudica, ¿verdad? Que puede ser que por una parte beneficie al ser humano y por otra parte lo perjudique. Si realmente se está haciendo esto con calidad, porque algunos estudios han demostrado que el uso de algunos insecticidas y pesticidas traen alguna degeneración de las células y pueden provocar algunas enfermedades. El hecho de todo lo que tiene la semilla mejorada, por ejemplo, que tiene productos que aíslan a la plaga, entonces la matan. Entonces, las plagas solo llegan cerquita y ya están muertecitos los animalitos, pero eso en la vida del ser humano, en las células del ser humano, qué tan bueno puede ser. Entonces, utilizar como el derecho agrario como un instrumento regulador. ¿Será el derecho agrario como un instrumento de desarrollo también? O sea, no quedarnos con el derecho agrario, solo aquel derecho que es un derecho de la clase pobre, el que se dedica al campo. No, esto puede ser un punto de partida para un desarrollo con la agroindustria, por ejemplo. Pero, vuelvo a la anterior, poco o nada importancia se le ha dado. Hubo un momento en que en nuestro país, pura maquila, ¿verdad? Entonces, ante hacernos maquileros, se descuidó el derecho agrario. Tenemos pocas instituciones que se dedican a educar a las personas en cuanto al amor hacia la agricultura. Entonces, como instrumento de desarrollo también tenemos ahí un poquito, voy a decir que no nos hemos enfocado en un 100%. Como rector de política agraria debería dársele una importancia, tener una política agraria de calidad. ¿Cuál ha sido nuestra dificultad? En que hemos ido gobierno tras gobierno y política agraria poco o nada. ¿A quién le corresponde crear una política agraria? Pues podría ser desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y ustedes saben que todas las políticas tienen que pasar por un consejo de ministros, aprobar una buena política agraria.
Entonces, en ese sentido también estamos mal. Hemos tenido una decadencia, por ejemplo, en el área del café, que es un producto que nos sostenía a nosotros a nivel internacional con respecto a la adquisición de divisas. Y en ese sentido hubo una dejadez en cuanto a darle importancia a este rubro, que es el rubro de los cafetaleros. Tal es así que los cafetales han venido de más a menos. Entonces, tenemos ahí una dificultad desde que le llegó una plaga llamada roya, que nuestro café no ha pasado a más, sino que en vez de tener ganancias, los caficultores tienen pérdida. Entonces, muchos han abandonado mejor porque no se está sacando la producción. Y no es porque el mercado del café a nivel internacional sea malo, no, nosotros tenemos un buen café, es cotizado muy bien en el mercado internacional y que, ¿cómo les diría? Que le encanta. Por ejemplo, en el mercado que allá en Alemania, el café de aquí, de América Latina, especialmente de Centroamérica, es bien cotizado. Hay algunos países, por ejemplo, se me olvida el nombre del país. ¿Alguien me ayuda? Es donde Estados Unidos montó una guerra, la guerra de Vietnam, en Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos, después de que hizo todo lo que hizo por allá, desconozco las razones de la guerra, no me he puesto a leer al respecto, pero después lo que se les llevó para restablecer su economía fue café. Entonces, ellos son productores de café, pero las tierras de Vietnam, según cuentan algunos informes, no son como muy buenas para el café. ¿Qué hace Vietnam? Compra el café de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Y lo mezcla su café bajío, su café malo, con nuestro café bueno y con esa mezcla sacan buen café. Dice, café de Vietnam, buenísimo el café de Vietnam. No, es que nos han comprado el café a nosotros para mezclarlo y ellos lo venden bien. Entonces, nuestro café es bueno. Ahora, habría que darle la importancia desde una política agraria. Desde ahí la importancia. Pero darle importancia desde la política agraria quiere decir darle un buen presupuesto al agro. Pero el agro no tiene un buen presupuesto. En los gobiernos del FMLN podría pensar yo, no se hizo porque no se le iba a entregar un subsidio o algo a los terratenientes, a los cafetaleros, porque eran los ricos del país. Licenciada, Dígame. ya que está hablando sobre la política agraria, busqué una información sobre la política agraria, Ajá. que es muy compleja debido a la necesidad de equilibrar la ecología, la necesidad del país y los problemas sociales de quienes viven del campo, por lo que la agricultura es un tema clave de lucha por la justicia global. A pesar de existir un exceso de comida en los mercados mundiales que hace que los precios caigan de forma continua, aún se ha resuelto el problema del hambre en el mundo. La rápida pérdida de tierra cultivable y la disminución de la cantidad de agua dulce disponible, de la que un 70% se utiliza para la agricultura. En eso no sé si. Excelente. Y ese es el problema. O sea, la política agraria es un problema de justicia agraria. Y por ahí les tengo ahí un librito que se habla precisamente de derecho agrario y la justicia agraria. Porque es difícil, pienso yo, desde el gobierno, trabajar en eso, porque hay intereses en contra. Por un lado, pues hay una injusticia en el sector agrario. Y por otro lado, no hay
beneficios, no hay plata para esto. O sea, ¿qué es lo que les entregan? Y miren, a mí me da tristeza el hecho de ver a los campesinos haciendo una cola desde las 4 de la mañana para recibir una arroba de semilla mejorada, llámese este frijol, llámese maíz. O sea, ¿desde qué horas este señor está ahí haciendo esa cola para obtener ese producto? Entonces, como que no se está viendo el sector agrario como la importancia que debería dársele a este sector. Entonces, ahí hay contrapuesto justicia agraria. Y algunas veces yo les sostengo el hecho de decirles, hay dos problemas grandes el que nos hacen que, a pesar de lo que Marcelo ha leído con respecto a que los mercados están saturados de comida, es cierto, pero por otro lado hay hambre, porque para accesar a esos alimentos hay que tener dinero, ¿sí o no? Entonces, es bien complicado cuando la gente no tiene con qué comprar. Entonces, dos problemas que aquejan el sistema económico y, les decía yo, la alta tasa de natalidad. Son dos problemas que aquejan a nivel mundial. ¿Por qué el sistema económico? Porque el sistema económico está basado en una moneda. Y si no tiene una moneda, no puede acceder a los productos. Sufren lo más que todo 800 millones de seres humanos, no es del hambre, ¿Sí? 800 millones. Y uno de los objetivos de cara al 2030, de los objetivos que se ha establecido el Concierto de Naciones, que se reunieron, no recuerdo en qué país, allá en el año 2015, se me olvida en qué país lo hicieron esa reunión, sacaron 17 objetivos de cara al 2030. Y dentro de esos 17 objetivos, el primer objetivo nos está hablando de erradicación de la pobreza. Ya vamos en el 2020. Han pasado 5 años desde que se comenzó con eso y no se ve clara la erradicación de la pobreza. Es más, después de esta pandemia, creo que el pueblo va a quedar sumergido en una mayor pobreza de la que tenía al año 2019. Entonces, como que los objetivos que se propone el Concierto de Naciones solo es de firmar, porque de parte de los estados o de los que gobiernan no hay compromisos. Bueno, en cierta oportunidad decía yo creo que el presidente Salvador Sánchez Serén jamás ha leído los objetivos, pero ahí por el año finales del 2018, creo principios del 2019, estaba él diciendo que se había cumplido con uno de los objetivos. Por lo menos los ha leído, dije yo. Pero realmente no hay compromiso de los estados de cara a una verdadera política agraria. Entregar semilla mejorada es parte de una política, pero creo que nos quedamos cortos solo con eso. Abro micrófonos para oír opiniones. Hola. Solo Marcelo estaba en la clase, ¿no? Yo siento de que aquí en El Salvador eso del derecho agrario no lo está muy regulado y lo tienen como abandonado. Sí, totalmente de acuerdo, Diego. Estamos a la deriva con el derecho agrario, ¿verdad? Incluso no se ve ni siquiera en las noticias un caso de que se podría llevar a cabo por una injusticia, sino que las personas del campo yo siento que no tienen la suficiente conocimiento para como defenderse, ¿verdad? Por los abusos de otras personas, en el sentido de que ellos, como usted dijo, se asolean, hacen de todo para sacar un buen producto y para que les paguen, o sea, lo más mínimo, ¿verdad? Sí. Por eso yo les ponía esa palabrita, justicia agraria. Porque Sí, debería entonces, ser.
Ujú. Sí, entonces yo eso veo, licenciada, de que no hay, no pueden regular todos los problemas que pueden, pues, o sea, pueden arreglar, ¿verdad? Porque me imagino que como nosotros no pertenecemos a ese mundo, ¿verdad? Y las personas que tienen un poquito más de conocimiento en esos lugares podrían haberle ayudado a muchas personas, pero como las personas se dejan, porque son ignorantes de la ley. Y tenemos poca normativa al respecto, fíjese. Por ejemplo, les decía yo, la ley agraria. La ley agraria creo que tiene más de 40 años. En la ley agraria todavía hay unas figuras que no tienen ninguna ejecutabilidad en cuanto que va a haber una persona allá en el campo que va a actuar como que fuese el alcalde. Creo que lo llama como alcalde agrario, en donde esta persona va a estar pendiente de las plagas que le lleguen a los cultivos, de que le lleguen al ganado. Cuando hablamos de derecho agrario, no solo estamos hablando de la siembra y cultivo de los productos, estamos hablando de otras, o sea, va más allá, estamos hablando de la ganadería, es parte del derecho agrario la ganadería. Eh, Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el campo. Por ejemplo, la siembra de pastizales es parte del derecho agrario. Entonces, Licenciada, no sé diga, si tengo una duda sobre al respecto del derecho agrario. diga. Ahí entrarían las reses, digamos que cuando una persona tiene un ganado y tienen que como marcarla, ¿verdad? Sí, Ahí entra. Digamos que yo conocí un caso, bueno, le pasó a un tío mío de que había prestado o sea, ese instrumento, el ¿verdad? fierro Entonces se llama. entonces le habían puesto eso a unas vacas que habían robado, ¿verdad? Entonces él lo habían procesado por eso. Sí, es parte del Pero, derecho agrario. Se llama pero es agiotaje. lo único. Ajá, pero es lo mínimo que yo he escuchado de eso, de ahí para nada. Y dentro de la normativa, en derecho penal, es que algo se ve, por ejemplo, en el hurto de ganado, el hecho de la falsificación del fierro, Ujú. porque el fierro es un instrumento, voy a decir yo, que se le asigna a un ganadero. Entonces, las reses que son, permíteme un segundo. Mamacita, estoy dando una clase, me llaman un ratito. Vale, gracias, mi amor. Las reses son quemadas con este fierro donde le pertenece a un ganadero en particular. Entonces, el hecho de hurtar ese fierro y ir a marcar otras reses, eso cae en un delito. Entonces, ahí en el derecho penal se ven esos tipos de delitos. El agiotaje, que es el hurto de ganado, y, y pueden darse más cosas. Pero como dice usted, imagínese, usted solo ha escuchado eso en nada más en una tan sola vez en su vida. Entonces, va más allá. El hecho de la apicultura también eh, incluye dentro del derecho agrario. Los pastizales, ¿cómo se llama eso? Que siembra muchos árboles. Se me va ahorita el nombre. Entonces, todo eso tiene que ver con el derecho agrario. Pero en sí, una política agraria de calidad, como que todavía estamos en pañales. Y vamos a seguir así, porque se le está dando importancia a otras cosas. Nuestro presupuesto va a quedar súper endeudado después de esta pandemia, que creo que no va a haber dinero como para poderle asignar un poquito a este rubro. Solo tenemos ayuda, saben que tenemos ayuda de algunas instituciones de carácter internacional. La FAO, por ejemplo, siempre está ahí pendiente, ¿verdad? De nuestro agro. La USAID es otra institución que está pendiente. Entonces, pero de ahí del parte del Estado, poca o una nula política agraria de calidad. ¿Alguna otra intervención?
No. Como instrumento de liberación. Fíjense que como instrumento de liberación, esto es solo la parte introductoria de la materia, ¿verdad? Que voy a ir explicando. Como instrumento de liberación, pues aquí en nuestro pueblo también se ha visto engañado. Allá por el año 1975, quizás hasta el 80, a nuestro pueblo pues se le decía de que había que irse a una subversión, voy a decir, en cuanto a que nuestras tierras estaban en pocas manos. Y era cierto, no voy a negar yo eso, era cierto. Entonces, en ese tiempo se hablaba de las 14 familias millonarias de El Salvador, ¿verdad? No sé si ustedes habrán leído al respecto o sus papás habrán contado al respecto. Pues el derecho agrario podría haber sido un instrumento de liberación, podría. Es más, en otros países el derecho agrario sí es un instrumento de liberación. ¿A qué se refiere instrumento de liberación? A que las personas van a pasar de un estado de necesidad a un estado de bienestar. A que las personas van a tener con la producción y la venta de los productos la suficiente capacidad para vivir en un buen ambiente, tener una buena vida, una calidad de vida. Pero ese instrumento de liberación en que se convirtió. Allá por el año 79, 80, se da lo que es la reforma agraria. Miren, un proceso tan bonito que cuando lleguemos ahí se van a dar cuenta que qué bonito cómo se dio todo el proceso de reforma agraria. Con ese proceso de reforma agraria, desde mi punto de vista, no les estoy diciendo desde el punto de vista ideológico, sino desde mi propio punto de vista, hubiese bastado para no irnos a una guerra, porque ya se habían repartido las tierras y bastaba con que se le diera la asistencia técnica, la asistencia económica a las personas a las que se les había dado su tierra para que comenzaran a producir. Se les dio la tierra y se estableció ya en la Constitución de 1983 que los terratenientes solo se iban a quedar con 245 hectáreas, como lo reza la Constitución. En aquel tiempo, antes de esa Constitución, se le entregó a las personas que trabajaban la tierra, las parcelas, para que estos pues hicieran buen uso de esa parcela. Algunos establecieron cooperativas, por ejemplo, la cooperativa La Carrera, no, perdón, La Carreta o La Carrera, La Carrera, allá por Usulután. Entonces, los cooperativistas se les dio buena cantidad de tierra como para que pudieran trabajar. Si a estas personas se le hubiese dado una asistencia técnica, una asistencia científica, una asistencia en la administración de esa tierra y cómo iban a sacar adelante eso, se hubiese convertido en un instrumento de liberación. A estas alturas, esas personas siguen en pobreza. Pero a la par de la cooperativa La Carrera, está la hacienda, La Carrera del señor Wright. El nombre no me acuerdo, pero es el papá del diputado Wright. A la par, con tremenda producción. Ahí producen plátano para exportar un plátano tan hermoso al extranjero. Ahí producen caña, hay un montón de cosas que producen y todas van al mercado internacional a la par de donde está lo que le entregaron a los que se formaron en ese momento en cooperativa. ¿Qué falló? Para mí, que no tuvo que haber habido una guerra. A esta gente se le hubiese dado una asistencia técnica y eso se hubiese convertido así como un instrumento de liberación. Pero a estas alturas todavía seguimos teniendo problemas. Ahorita la gente está todavía queriendo vender esas cosas y eso pues tenía un gravamen, ustedes pues más o menos lo pueden saber. Entonces nos hemos quedado cortos realmente porque después se vino la guerra. ¿Qué pasó con esa gente? Algunos se fueron a la guerra, ya yo no entiendo ya ni por qué se fueron a la guerra porque
ya las tierras estaban repartidas y tuvimos esa guerra sangrienta de 12 años, de la cual todavía no logramos quizás salir, ¿verdad? Todavía tenemos algunos vestigios de ese proceso que nos sumió en decadencia y después gobiernos decadentes, o sea que para que nuestro El Salvador salga adelante, tendrá que haber como una escuela para que nos pueda instruir y formar buenos políticos, porque lo que tenemos ahorita es muy mal. Entonces, como instrumento de liberación, ahí también podría pensar que estamos un poquito en pañales para poder tener un agro que sirva a las personas para un mejor estado de bienestar y no un estado de necesidad. A ver, ¿qué opinión les merece? Hola. ¿No hay opiniones al respecto? Ok, entonces les decía que esos son los aspectos que vamos a ver. Los he tocado así a la carrerita, solo para dejar ahí una pincelada nada más en sus conciencias. El sector agropecuario, ahora nosotros tenemos una clasificación de las tierras, eso lo ha ido haciendo los últimos gobiernos en cuanto ya a un estudio técnico de la vocación de la tierra, de qué tierras son para tal cultivo, qué tierras para otro cultivo, porque las tierras no todas son para algo en particular, sino que hay que hacer un estudio de esas tierras. Entonces ya el sector agropecuario está prácticamente clasificado. Los recursos naturales que tenemos ya también a estas alturas, cuáles zonas van a ser para la agricultura, cuáles zonas van a ser para los pastizales, en cuáles zonas se da la caña y todo eso ya está muy, muy clasificado. Y cuáles tierras pues no producen más nada. Y lo que les decía yo, ¿verdad? Las relaciones que vamos a tener con otras ramas o otras ciencias. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es lo que vamos a abordar en la unidad número 1. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, licenciada, todo claro. Ok, Jonathan. Muy bien. En la segunda Nick, unidad, tengo diga. una duda. ¿Tendríamos que conseguir otra ley para más o menos enriquecer lo que usted está diciendo o no? Pues yo ahí estoy fíjense que mi computadora anterior se arruinó donde tenía todas mis leyes, entonces hoy me estoy volviendo a hacerme de todas las leyes que vamos a ver en este ciclo. Ya descargué la ley agraria. Vamos a ver la ley agraria, la ley de riego y avenamiento, vamos a ver la ley de áreas naturales protegidas, ley de recursos naturales, serían entre otras leyes. Entonces, conforme vamos trabajando, le voy a ir subiendo yo esas leyes, así que no se me preocupe. Y algún libro también, ¿verdad? Que vamos a compartir para que ustedes puedan leerlo. Está bien bonito ese libro que ha sacado la FAO, que nos habla del derecho agrario y la justicia agraria, el que les mencionaba. Se lo voy a subir al grupo para que lo tengan. ¿Alguna otra pregunta? Ok, esa era la unidad número 1. La unidad número 2 que vamos a ver los elementos constitutivos del derecho agrario. Dentro de ellos, ¿a qué se refiere la actividad agraria? Que yo creo que ya es verdad que no tenemos algún conocimiento sobre el agro, o muchos no tienen conocimiento sobre el agro, pues en lo particular creo tener algo de conocimiento, porque he crecido donde siempre ha habido cultivo, maíz, frijol, sorgo, mi padre ganadero, entonces ahí he estado en contacto con esa actividad agraria, entonces algo
sé al respecto. Pero los que dicen no tener ningún conocimiento sobre eso, recuerde que todo lo que llega a su mesa viene del campo, ¿sí? Todo lo que llega a su pancita viene del campo. Entonces, es de darle la importancia a esta actividad agraria, es de valorar, pienso yo, es de valorar los que se dedican a esta actividad. Hasta este momento, creo que los importantes han sido los profesionales, ¿verdad? Pero van a venir momentos en los que los importantes van a ser los campesinos. Ante una crisis alimentaria, va a dejar de tener importancia el abogado, el doctor, y va a tener importancia el campesino. Entonces, es de ir tomando conciencia de la actividad agraria. Lastimosamente, como les decía, en vez de darle más importancia en nuestro pensum, mejor se quita la materia. Pero ya esa es harina de otro costal. En los sujetos agrarios, fíjense que ahí tenemos alguna clasificación. Los que directamente se dedican a la agricultura, porque además en el agro hay empresas agrarias. O sea, no vamos a hablar solo a aquel pequeño agricultor, sino hay empresas agrarias. Tenemos haciendas, por ejemplo, el jobo, lo que les decía yo, toda esa actividad agraria que la ejercen allá en la hacienda La Carrera. O sea, son enormes cantidades de tierra que no sobrepasan las 245 hectáreas, eso sí, pero que los dueños no son campesinos, no, para estas personas trabajan otras personas. Entonces, en los sujetos agrarios vamos a tener alguna clasificación de quiénes son los que se dedican a esta actividad agraria. Los objetivos agrarios, ¿qué es lo que se proponen los gobiernos en cuanto a sacar adelante este rubro? Porque ahí tienen que establecerse objetivos agrarios en la política agraria. Desde la política agraria tienen que haber objetivos agrarios. Más adelante hablamos de la política agraria, que como les decía, toda política se crea en un ministerio. Sí, Ministerio de Agricultura y Ganadería en este caso, pero tiene que pasar al Consejo de Ministros para que sea una política agraria. El Consejo de Ministros lo lee, entre comillas, voy a decir esto, creo yo que en la realidad ni leen nada, ¿verdad? Pero deberían ellos, por lo menos sus asesores, no sé, alguien debería de ahí de leer la política agraria o de crear las políticas agrarias, leerla, votar por una buena política agraria para que ésta vaya a implementarse en los sectores que realmente lo necesitan. Ahorita podría decirle yo, bueno, poco o nada se está haciendo. Ahorita se le está dando importancia a la pandemia. Después va a haber que darle importancia a la alimentación. Después va a darle importancia a la pobreza en la que va a quedar la gente. Entonces, habrá que ver de dónde se saca plata, quizás, ¿verdad? Porque así como va a quedar de endeudado nuestro país, hacerle frente a lo que viene va a estar más complicado. Entonces, vamos a hablar de esos objetivos agrarios que deben de estar dentro de esta política agraria. Y la política agraria puede ser permanente, puede ser de transformación, reformista y revolucionaria. Debería tener los 4 elementos una política agraria, fíjense. Una política agraria permanente, y esa es una de las cosas de las que ha carecido nuestro país. ¿Por qué digo que ha carecido? Porque nosotros solo hacemos planes y proyectos para espacios de tiempo bien reducidos. O sea, entra un gobierno, ni siquiera lleva un plan, como nosotros nos hemos dado cuenta, ni siquiera lleva un plan. En el primer año que está, tal vez le queda lugar de hacer un plan. ¿Y para cuánto tiempo lo hace? Para los siguientes 3 o 4 años que le faltan de gobernar. Llega otro, tira esto y se le inventa otras cosas y hace otras cosas. Llega otro y así vamos de piedra en piedra. Entonces, no establecemos una política agraria permanente, y una política agraria permanente debería de estar en un proyecto más grande que vaya para cómo quiero yo el agro dentro de 50 años. Por ejemplo, cómo quiero el agro
allá en el 2100. Sí, o sea, tendría que haber una política agraria permanente, establecida ya. ¿Cómo es que voy a ir creando yo los insumos para que esto, en vez de ir en decadencia, vaya en progresión? Entonces, el problema que nos hemos topado nosotros con la mayoría de los gobiernos que hemos tenido es ese. No hay permanencia en sus políticas. Hacen políticas, si las pueden hacer para más tiempo. ¿Cuál es el problema? Llega otro gobierno, solo las tira. Y le voy a poner, por ejemplo, un plan que teníamos, no recuerdo en qué año fue este, pero el plan 2021, que se iba a terminar en el 2021 ese plan. Yo creo que ustedes lo escucharon muchas veces, plan 2021. Llegó otro gobierno, tiró el plan 2021 y puso otro plan vamos a la escuela. Entonces, todo lo bonito que tenía ese plan 2021 no se le dio seguimiento, se tiró. Y vamos con otro plan. Pero fíjense que si ustedes leen ese plan 2021, no fue que se le ocurriera al gobierno de, no sé si era de Tony Saca o de Francisco Flores, no me acuerdo de quién, no fue que se le ocurriera a él, no, fue una estrategia de los gobiernos de latinoamericanos que se reunieron allá en Sudamérica y vieron las falencias que en ese momento tenía nuestro sistema educativo y dijeron, bueno, hagamos un plan que vamos a tener el año 2021, estos alcances, estos logros. Y comenzaron a trabajar en el plan 2021, poniendo que ludotecas, por ejemplo, y un montón de cosas que habían. ¿Llega otro gobierno? No, pues no les parece y tira eso y agarra otra cosa y comenzamos otra vez. Entonces, si estamos comenzando cada vez que llega un gobierno, le quitamos esta importancia que tiene de la permanencia. Entonces, realmente, si vamos a estar así, nunca vamos a tener un agro de calidad. Entonces, ese es mi punto de vista. Por siempre les hago ver eso, ¿verdad? Que ese es mi punto de vista, es mi opinión personal. Respeto la opinión que puedan tener ustedes al respecto, pero mi punto de vista es ese. ¿Cuándo vamos a lograr eso? Yo les decía hace poco en una reunión también con los chicos, les decía, debería de crearse una escuela de políticos ya, ¿verdad? Que formar un gabinete y estos son los que van a gobernar el país con algunas directrices claras de lo que queremos obtener. Por eso muchas veces he pensado, me encantaría una monarquía, o sea, la monarquía es una de las cosas que tiene que el monarca desde que comienza a tener uso de razón, al monarca se le va educando en el ejercicio de la administración pública de su estado. Y nosotros, bueno, ni qué decir, ¿verdad? A ver, una política agraria que debe ser de transformación. Esto es bien importante, que nuestra política agraria ya no sea una política agraria o tengamos una política agraria en la cual la transformación no solamente sea una transformación del agro, sino una transformación de la persona que se dedica a la agricultura. Incluir leyes nuevas en la parte de las reformas. O sea, ya eso está tan viejo, tan obsoleto, que debería de haber una nueva ley. Y fíjense que esta palabra que nos menciona el programa, una política agraria revolucionaria, quizás yo le cambiara la palabra de revolucionaria a hacerla evolucionaria, que vaya evolucionando, porque revolución es volver a lo mismo. Entonces, como que vaya a ser evolutiva, que vayamos mejorando, que nos vayamos transformando, pero cada transformación nos vaya haciendo mejores, porque en los tiempos antiquísimos, y yo he leído a los Hopi, que los Hopi son una sociedad antiquísima, voy a decir, que viven en las reservas de Estados Unidos, y ellos todavía en estas alturas tienen un apego a su madre tierra, a la naturaleza, y viven bien. Entonces, como eso, nosotros como que lo hemos perdido.
Tenemos también la estructura agraria y la infraestructura agraria, que son dos temas que los voy a tocar ahí como juntitos, porque en cuanto a la infraestructura agraria nos quedamos cortos. Miren, en otros países pero miren, es tan bello ver cómo es que se ha creado toda una infraestructura agraria, atinándole a que nuestro agro o nuestro campo va a salir de la decadencia en la que se encuentra. Si usted viaja a Estados Unidos, y no me van a dejar mentir los que han viajado, qué bello cómo se ven esos campos, esos cultivos de uva, esos cultivos de manzana, como las herramientas que se utilizan para sacar esos productos, da gusto. Pero nosotros acá, en cuanto a infraestructura agraria, quizá lo más novedoso que tenemos es la carretera, la carretera que está aquí, que pasa por Chalatenango, la longitudinal del norte creo que se hizo especialmente en que las personas que vivían en esos lugares como muy remotos pudieran tener acceso a una carretera de calidad para traer sus productos. Pero ¿cuál es la situación? Que ustedes van a ver una carretera muy bonita y pasa sola. Entonces, ahí, en cuanto a la estructura y la infraestructura agraria, poca o no, nada de importancia. Luego, en esta misma unidad número 2, vamos a tocar la autonomía del derecho agrario. Y en cuanto a ello, vamos a hablar un poquito de la historia del derecho de propiedad, que esto ya creo que lo vieron ustedes en derecho civil, no sé si lo habrán cursado ya. Vamos a hablar de las diferentes teorías que tiene ese derecho de propiedad. Vamos a hablar la expropiación como instrumento regulador del interés social y la utilidad pública. En cuanto a esto, ahí nos vamos a detener un poquito en cuanto a la ley básica de la reforma agraria, cuando se dio todo el proceso de expropiación de las tierras. Esto es lo que contiene la unidad número 2. A ver, abran micrófonos, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto de lo que he dicho? ¿Comentarios? ¿No hay comentarios al respecto? Bueno, si no hay comentarios, quizá vamos a ir cerrando aquí en esta explicación de lo que vamos a ver la unidad número 2 y dejamos para mañana la continuación de la presentación del plan o de la asignatura para este periodo. ¿Alguna preguntita que tengan con respecto a todo lo demás? No, licenciada. Todo bien, licenciada. Vaya. Licenciada, ¿me oye? Dígame. En cuanto a lo que decía del huerto que íbamos a crear, no sé si se fijó que no escuchaba al principio, no comprendí las